permanente. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Primera de Corintios 9:25 en la Nueva Versión Internacional dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Recién acaba de terminar la época navideña, una época en la cual el consumismo se dispara. Todos andamos corriendo detrás de la mejor oferta. Estamos dispuestos a gastarnos todo nuestro dinero con tal de ser partícipes de un instante, de un momento, de juntarnos todos y tener una cena en familia. Pero es un instante que se diluye en el tiempo. Solo quedará como un recuerdo. Y si tú sales esos días, no me dejarás mentir que el tráfico está totalmente colapsado, las tiendas están llenísimas, no te puedes parquear, tienes que quedarte lejísimos, pero estás dispuesto a hacer todo eso por un instante. ¿Por qué te cuento esto? Porque como cristianos no estamos dispuestos a hacer aún más para lo eterno, pero sí para un instante. ¿Te das cuenta cómo nuestra balanza psicológica está mal calibrada? Preferimos estar en lo temporal, preferimos echarle todas las ganas a lo temporal, pero lo que es permanente, nosotros lo dejamos en el tiempo, lo olvidamos y después nos quejamos. Todo lo que es permanente en el mundo lo representa el Señor. Todo lo que es temporal lo representa la sociedad. Todo va a pasar. Lo único que no va a pasar es la palabra del Señor. En la Biblia encontramos en Hebreos 13:8 lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es alguien permanente. En Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Es el Señor hablando otra vez de permanencia. Es más, nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos pidiendo acceso a la vida eterna, algo totalmente permanente, no algo temporal. Y entonces, ¿por qué tenemos tantos afanes? ¿Por qué nos preocupamos tanto por un problema que es temporal? ¿Por qué nos afanamos tanto por obtener riqueza que es temporal? ¿Por qué estamos constantemente revisando nuestras redes sociales para ver a quién le gustó nuestra publicación que es totalmente temporal? Es más, nuestra propia vida en la tierra es un abrir y cerrar de ojos. Te aseguro que si tú ya estás en una edad un poquito más avanzada, tú sientes que el tiempo pasa muchísimo más rápido que cuando eras niño. Y tú sientes que los años van más veloces. Y no, los años tienen el mismo periodo de tiempo. Pero nuestra atención y nuestro afán por lo temporal hacen que sintamos que va más veloz el tiempo. ¿Te das cuenta? Pero cuando tenemos que ir con aquel que nos puede hacer las cosas permanentes, no tenemos tiempo. Andamos apresurados. Queremos una oración rápida. Queremos leer la palabra sin meditar en ella. Queremos escuchar la palabra del Señor a través de un video poniéndole por 2 la velocidad porque no tenemos el tiempo. ¿Te das cuenta? Es bien interesante. Pero para lo temporal podemos llegar a un parqueo lleno. Podemos sobrepagar un precio. Podemos estar amontonados con un montón de personas. Podemos quedarnos sin ningún solo centavo, pero para lo permanente no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados, descuidamos totalmente nuestra comunión con el Señor. Qué irónicos somos los cristianos. Qué ironía la que se nos presenta. Es más, inclusive la época navideña, por si se te ha olvidado o se te olvidó, es la conmemoración del nacimiento del Señor. No voy a entrar en debates religiosos de si es o no es la fecha. Es por lo que se genera todo ese ambiente. ¿Te das cuenta? Somos bastante complejos en nuestra manera de actuar y no comprendemos que lo permanente es más importante que lo temporal. Pablo lo dice en Corintios. La disciplina, el esfuerzo, la dedicación que ponen esos atletas por un premio que se va a destruir, que se va a polillar, que no es permanente sino es temporal, cuanto más nosotros por algo que sí es eterno, es permanente. Qué bueno que pensáramos de esa manera. Tendríamos más tiempo para Dios, estaríamos más afanados con la comunión con Dios, estaríamos estudiando la palabra, estaríamos hablando de Él todo el tiempo.
porque es permanente. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por lo que es permanente, por lo que es eterno? Si estás tan dispuesto a hacer cada locura por algo temporal, ¿por qué cuando tienes que hacer algo para el Señor? ¿Por qué cuando tienes que tener santidad negocias tanto? Pareciera que es totalmente difícil, pero el premio puesto delante de ti es permanente, no es temporal como el abrir unos regalos. Y perdón que ponga esa festividad de ejemplo, pero es la que acabamos de vivir hace unos días. Era el trajín, todo el mundo desesperado por ir a comprar el regalo a último momento. El Salmo 102, 25-27 dice: en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Interesante. Aún el lugar en donde vivimos, aún el planeta Tierra pasará, pero el Señor es eterno. Observa esto. El Salmo 33:11 dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. ¿En quién debemos de estar más interesados? ¿En lo permanente o en lo temporal? ¿En lo que nos da una satisfacción momentánea o lo que nos va a dar la alegría en la eternidad? Nuestras prioridades están equivocadas. Si decimos ser cristianos, ojalá que trabajemos, nos esforcemos y vivamos para lo permanente, lo eterno. Porque si estamos viviendo para la satisfacción momentánea, definitivamente las decisiones y lo que estamos haciendo está totalmente equivocado. Esforcémonos tal y como nos lo dice Pablo en 1 Corintios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos podamos enfocar en lo permanente y no solo en la satisfacción de un instante, no solo en aquello que es temporal, sino que tengamos la capacidad de asignar el valor a lo permanente, de que te pongamos en primer lugar, porque si queremos pasar la vida eterna contigo, debemos de esforzarnos por atribuirle la importancia a lo permanente, que es estar contigo en la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.